Hola mis amados, muy buenas noches. Qué lindo, llegamos a la celebración de la Pascua. Qué hermoso que es esto. Y hoy quiero impartir en la vida de ustedes el poder de la cruz. ¿Cuánto poder hay en la cruz de Cristo? Algunos la usan solo como un amuleto, ¿vio? Y le dan un besito. Pero el poder de la cruz radica en algo muy, muy diferente. ¿Sabe que el cristianismo, comparado con otras religiones, las otras religiones ninguna tiene una cruz? Porque en ninguna se pagó un precio para estar conectados con Dios. En ninguna otra religión alguien tuvo que dar su vida para ser reconciliados con el Padre. Por eso la cruz marca la diferencia, porque el fundador de ella está vivo. Mientras que los fundadores de otras religiones, pongámosle Mahoma, el Sai Baba, Confucio, Buda, están 2 metros bajo tierra. Y ninguno de ellos tuvo que dar su vida para llevarnos al Padre, para llevarnos a Dios. Ese es, digamos, el poder de la cruz. El poder de la cruz es que consigue lo que de otra manera no se hubiera conseguido, y es la vida eterna. Por eso la cruz, porque sin la cruz, usted y yo no tendríamos, no gozaríamos a partir de ahora de la vida eterna. Qué interesante. ¿Qué logró Jesucristo al pasar por la cruz? ¿Qué se consumó allí en la cruz? Primero, lo primero que tenemos que remarcar del poder de la obra de la cruz, que la cruz nos da acceso a Dios. La cruz nos da acceso al Padre. La cruz nos da acceso a ser perdonados, a ser restaurados, a ser reconciliados con el Padre. Eso es lo que se logró en la cruz. En la cruz se logró algo importantísimo, que tú y yo estábamos bajo el reino de las tinieblas y a través de la cruz de Cristo pudimos entrar en el reino de Jesucristo. O sea, lo que provocó la cruz fue un cambio de reino, no un cambio de religión. No es que eras católico y te hiciste evangélico, no, estabas en el reino de las tinieblas y ahora pudiste pasar al reino de la luz. Ese es el poder de la cruz. Y para eso tuvo que haber un rescate. Ese rescate se llama redención. La palabra rescatar es lo mismo que la palabra redimir. Redención siempre tiene un objeto y el objeto es un esclavo y tiene un propósito, liberarlo. Entonces la religión no te va a hacer eso, no puede liberarte de nada. Al contrario, lo único que va a hacer es atarte mucho más. Porque es como que la cruz se pagó por el pecado tuyo, el pecado mío. O sea, a Jesucristo se le imputó todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, todas nuestras iniquidades, y Él nos imputó a nosotros la vida de Dios, la cual hoy somos portadores. Ese es el poder de la cruz. Que todo tu pecado, todo mi pecado, toda mi iniquidad, todo lo que yo puedo haber sido en el cual no merecía una comunión con Dios, se le imputó a Jesucristo y el Padre allí cargó mi pecado, cargó mi iniquidad en Cristo Jesús y Jesucristo me imputó el poder de su vida para que yo hoy sea llamado nueva criatura, porque los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Entonces,
Fuimos esclavos de las tinieblas, hermano. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, el Señor habla muy claro allí que nosotros éramos esclavos de las tinieblas. O sea, éramos dominados por las corrientes de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por los valores de este mundo. Por el sistema actual éramos dominados. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe lo que eso significa? Estabas muerto espiritualmente. Habías perdido la conexión con Dios. Por eso hacía falta un mediador entre nosotros y el Padre. Y como habíamos perdido la conexión, Jesucristo, a través del poder de los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir esto? El mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros andábamos conforme a las obras del maligno, porque él nos tenía poseídos, nosotros éramos posesión de él. Y como éramos posesión de ese reino, se necesitaba alguien que nos saque del reino del príncipe de la potestad del aire y nos ponga en el reino de la luz, que es Jesucristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, yo le voy a ser clarísimo en esto. ¿Usted era posesión de Satanás o usted era posesión de su propia carne, de su ego, de su autosuficiencia, de su autodeterminación? Esa era la manera que vivíamos. ¿Y qué hace la religión? La religión te hace creer que Dios está para ayudarte. Nada más equivocado que eso. Dios no está para ayudarte. Dios está para cambiarte, que es distinto. Por eso la religión hace que terminemos usándolo a Dios, porque no hemos entendido el amor de la cruz. Y como no hemos entendido el costo de la sangre de Jesucristo, y como no hemos entendido el amor que está pautado, está enclavado en la cruz, terminamos usándolo para satisfacciones personales. Entonces nunca cambiamos de reino. Jugamos a la iglesia y jugamos a la religión. Nos entretenemos. En vez de entrenarnos, estamos entretenidos. Ahora, fíjese, liberar a un esclavo tenía un precio. Había que pagar para poder liberar a un esclavo. Ese precio es lo que Jesucristo pagó en la obra de la cruz del Calvario. Hubo un precio que se pagó por ti, que se pagó por mí. Jesucristo mismo paga ese precio para poder rescatarnos de dos cosas, del reino de las tinieblas y del reino de nosotros mismos. Ese es el punto. Entonces, nos muestra también la palabra que para que nosotros salgamos de ese reino, se pagó con algo más precioso que el oro y que la plata. Mire lo que dice la Escritura. Sabiendo que fuiste rescatados, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, y fuiste rescatados como por precio, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, y por su sangre fuiste rescatado con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha por la sangre de Cristo. Fuimos rescatados.
no con cosas que se pueden corromper. O sea, fuimos rescatados una vida por otra vida. Ese es el precio de la cruz. Por eso tiene tanto poder la cruz del Calvario. Y cuando te digo así, no es para ofenderte, es para hacerte ver. La palabra estupidez significa sin báculo. ¿Sabe lo que es un báculo? Un báculo es un punto de apoyo con algo así como un bastón, donde la gente que no puede caminar por sus propios medios usa ese báculo y se apoya para poder caminar perfectamente. Entonces la palabra estupidez es cuando decimos algo o hacemos algo que no tiene un apoyo o un fundamento. Esa es la vana manera de vivir, es vivir en la estupidez. ¿Cuánta gente hoy vive sin un fundamento, sin un apoyo? Cuando tú conoces el poder de la cruz, cuando se te revela el poder de la cruz, ahí se te tiene que revelar el apoyo que Dios ha puesto en ti a través de la sangre de Jesucristo. Por eso, mire esto, fuimos rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? Fuimos comprados. ¿De qué fuimos comprados? Del pecado, de la enfermedad, de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Fuimos rescatados de la maldición de la ley, del reino de las tinieblas, de la vana manera de vivir y de estar separados de Dios. Qué grande es el poder de la cruz. Y para mí lo más importante, lo que yo pude experimentar en mi vida, es que gracias a la cruz fui rescatado de mí mismo, de mi vana manera de vivir. Fui rescatado por Dios, porque a veces tenemos una idea equivocada. Creemos que la cruz está nada más que para reconciliarnos con Dios, para sacarnos del reino de las tinieblas y ponernos en el reino de la luz. Pero no, mi hermano, la cruz está para que Dios pueda poseerte. Jesucristo se despojó a sí mismo siendo Dios para hacernos herederos de Dios, para hacernos hijos de Dios, para hacernos reyes y sacerdotes. Entonces, lo que estábamos viviendo nosotros era una situación calamitosa. Y para que te saquen de una situación calamitosa, tuvo que haber una cruz que te depositó en las manos de Dios, te depositó en las manos del Padre. Ahora fuiste libre de la esclavitud y fuiste libre de la cautividad. Libre de la esclavitud. Y usted me va a decir, ¿de qué esclavitud? De la esclavitud de haber vivido desconectado de Dios, de haber estado muerto espiritualmente. Porque cuando estamos muertos espiritualmente, no se nos revela la vida de Dios en nosotros mismos. Por lo tanto, somos esclavos. Esclavos de las modas del mundo, esclavos de los placeres, esclavos de nosotros mismos, esclavos de la economía, esclavos de un sistema, esclavos de valores que mucha gente muere por esos valores, la fama, el poder, el sexo, el dinero. Dios es un Dios que ama prosperarte. Dios ama prosperar a sus hijos. Pero las otras cosas te han tenido esclavo. ¿Y dónde has terminado? ¿Dónde has terminado? Hebreos capítulo 2, busque ahí, versículo 14, Hebreos 2:14. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder
de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo. Para eso la cruz, para librarte del poder de la muerte eterna, para librarte del poder que tenía el diablo sobre tu vida. Porque el diablo vino para una cosa, Jesucristo mismo lo dijo, vino para robar, vino para matar y vino para destruir. ¿Cuántas cosas te ha robado? ¿Cuántas cosas ha matado en tu vida? ¿Cuántas cosas ha destruido en tu vida? Pero Jesucristo dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿La estás viviendo? ¿La estás viviendo? ¿Sabe que antiguamente cuando una nación conquistaba a otra, y atiéndame bien con esto porque quiero ilustrarle lo que significa la palabra redimidos por Cristo, rescatados por Cristo, comprados por Cristo. Cuando una nación tomaba cautiva a otra nación, se hacían subastas de esclavos. A la gente la subastaban como esclavos. Para subastarla como esclavo le ponían un anillo acá en la nariz, cosa que el dueño lo podía tomar de ahí porque no lo quería ni siquiera tocar. Entonces lo tomaba del anillo y lo llevaba como esclavo para todos lados. En aquella época se subastaban los esclavos, se compraban, se vendían en las plazas públicas. Entonces, cuando usted compraba un esclavo, ese esclavo pertenecía a usted y usted hacía con él lo que se le cantaba la gana. Porque el esclavo no era dueño de su propia vida. Todo esclavo no es dueño de su propia vida. Si no, pregúntele a alguien que es esclavo de la droga, o es esclavo del alcohol, o es esclavo del sexo. Pregúntele a alguien si puede vivir, o sea, si no es una adicción. Bueno, el esclavo no se pertenecía a sí mismo, pertenecía a la persona que había pagado por él. Ahora, la persona lo podía comprar en las subastas de esclavos, le cortaba el anillo y le decía, a partir de hoy, ya ni siquiera eres esclavo mío, eres libre. Y la gente lo reconocía que era libre porque no tenía el anillo puesto acá. Bueno, Jesucristo nos compró a través de la obra de la cruz del Calvario y nos sacó el anillo de todas las esclavitudes que nosotros teníamos y nos hizo libres, pero a la vez nos puso bajo el mando de otro dueño. Antes éramos dueños, nuestros dueños era el diablo o era nuestro yo. Ahora nuestro dueño es Dios. Cambiamos de reino y cambiamos de dueño. Por lo menos eso es lo que está en el corazón del Padre. Porque el Padre se imparte a tu vida para vivir la vida de Jesucristo dentro tuyo. Tú y yo estamos para expresar a Cristo. Nuestra vida debe expresar a Cristo. Nuestra vida debe manifestar a Cristo. Durante años la religión nos hizo creer que nosotros estábamos para ir y volver de un culto. Y después pedirle a Dios que nos ayude porque nos portamos bien, fuimos al culto. Dios no está para ayudarte, te lo vuelvo a reiterar. Dios está para cambiarte. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no tenemos arreglo. Necesitamos morir. Por eso Pablo dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. En esa cruz no solo está Cristo, en esa cruz también estoy yo. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo lo expreso, yo lo vivo, yo lo manifiesto, yo lo represento. Y entonces ese Cristo que vive en mí se volvió más real que yo mismo. Entonces mi vida quedó anulada por la realidad del Cristo que está dentro mío.
Y el que vive, el que tiene que vivir, el que tiene que expresarse, el que tiene que expresar su naturaleza divina en medio de los hombres, es ese Cristo que está en mí. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder que Jesucristo manifestó cuando fue a la cruz del Calvario. Ahora, mi amada iglesia, hubo un cambio de dueño. Hubo un cambio de dueño. Tu dueño, mi dueño, ¿era Satanás o era yo mismo? Ahora, mi dueño se llama Jesucristo, porque Él me compró, pero me compró para sí, me compró para vivir su vida dentro de la mía y poder expresarse, poder manifestarse. Entonces ahora somos posesión del que nos compró. Por eso se pagó. En otra religión no vas a tener alguien que haya pagado por tu vida. Por eso vos podés seguir viviendo de una manera como se te cante la gana, independiente, libre, haciendo lo que vos quieras, porque una religión solamente es una práctica que tú haces donde tratas de conectarte con un Dios y donde tomas iniciativas para ver si lo puedes convencer de que te bendiga, tomas iniciativas para ver si puedes caerle bien, si puedes agradarlo a ese Dios. Bueno, eso es religión. Eso es religar en los intentos del hombre por ligarse a Dios. Pero acá es distinto. Dios vino a ligarse con el hombre a través del poder de la cruz de Cristo. Es Dios quien nos buscó para ligarse con nosotros. Por eso Jesucristo mismo dice que Él nos compró. Mire lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Dice, tened cuidado de vosotros. Nos habla a los pastores, a los ancianos. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y es triste ver hoy, es triste, como llamados siervos de Dios se enseñorean de la gente, se hacen admirar, se hacen reconocer, se hacen adular. Es triste como una chapa, un ministerio, se hace adular, se hace reconocer. ¿Acaso el cartel de una iglesia a la cual muchas personas siguen fue a la cruz por ti? ¿Acaso el hombre que hoy idolatras, la mujer que hoy idolatras, derramó su sangre en la cruz por ti? ¿Cómo se ha desvirtuado todo, mi amado en Cristo? ¿Cómo se ha desvirtuado todo? Hoy la gente sigue una denominación, un ministerio, un pastor, un apóstol, y cada vez los vamos alejando más de seguir a Jesucristo. Mi amado, en Basileia, nuestra iglesia, hay un solo ídolo al cual adorar. Su nombre es Jesucristo. Y lo vengo enseñando hace mucho tiempo. Somos seguidores de Cristo, porque Él nos compró, Él me compró a mí. A mí no me compró un apóstol, no me compró un pastor, me compró Él. Y dice la Escritura que Él me compró con su propia sangre. Él me puso en el ministerio. Él me dio esa honra de poder expresarlo, de poder manifestarlo. Por eso va a venir un tiempo donde Jesucristo tiene que recuperar su fama, su poder, su admiración, donde lo dejemos de usar para engrandecernos a nosotros mismos. Por favor, ese es el verdadero evangelio. La buena noticia, la palabra evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por ti.
Jesucristo pagó un precio en la cruz por ti. Jesucristo derramó su sangre para perdonar tus pecados y para reconciliarte con Dios, el Padre. No lo pagué yo. Por favor, pongamos las cosas en claro. Entonces tenemos que darnos cuenta el tiempo peligrosísimo que estamos viviendo aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias. ¿Sabe una cosa? Éramos posesión de Satanás, posesión de nosotros mismos, o podemos llegar a ser posesión de Dios. Porque Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario, para poseernos. Si Dios no te posee, hermano, estás en problema. Te estarás poseyendo tú mismo, o te estarás, ya sabes de dónde. Porque si todavía no murió tu autodeterminación, tu autoexaltación, tu autojusticia, si no murió todo eso, si no está en la cruz, todo eso y mucho más, todavía Jesucristo no puede poseerte. En otras palabras, si nuestro ego no muere, Jesucristo todavía no puede poseernos. La palabra cristianismo termina con el sufijo ismo. El sufijo ismo significa seguidores de. En nuestro país, para que lo podamos entender como ejemplo, tenemos radicalismo, o sea, seguidores del Partido Radical, peronismo, seguidores del partido peronismo. El sufijo ismo significa seguidores de. Por eso cuando decimos egoísmo, significa que somos seguidores de nuestro ego. Pero cuando decimos cristianismo, significa que somos seguidores de Cristo. No de un hombre ni de una institución, de Cristo. Pero para que eso para Cristo, tiene que poseernos. Porque la idea de Cristo no es que tú vayas y que vengas a un culto. Puedes ir 40 años y venir a un culto y Cristo todavía no poseerte. Todavía estás en el egoísmo. Y si no estás en el egoísmo, hay personas que pueden estar jugando con el pecado de tal manera que todavía son posesión del satanismo. Es tiempo de reflexionar y la cruz debe hacernos reflexionar. Jesucristo nos rescata. ¿Sabe para qué nos rescata? ¿Sabe para qué nos da libertad? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. Nos rescata de Satanás y nos rescata de nosotros mismos, para que podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra, qué bueno es sustentar todo en la palabra de Dios. Romanos 8:1. Y esto es fuerte. Se anima a que vayamos por cosas fuertes. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no estás condenado por tu ego. Hoy vine fuerte, no sé por qué. Romanos 14 también nos habla algo importante. 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto vino Cristo, para ser Señor, dueño de los que viven como de los que mueren. La cruz nos tiene que llevar a repensar nuestra vida. La cruz debe llevarnos a preguntar si verdaderamente Jesucristo es Señor de mi vida. Porque para esto vino, dice, para ser Señor de los que viven como de los que mueren.
Pero para que Él sea Señor de los que viven como de los que mueren, tiene que haber un ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, esto tiene que hacernos replantear si hoy verdaderamente cada uno de nosotros somos del Señor. O sea, tiene que llevarnos a replantear si el Señor nos posee a nosotros. Una cosa es que tú tengas a Cristo, como se nos enseña que Cristo entró a tu corazón, y otra cosa es que Cristo te tenga a ti. Una cosa es que tú conozcas a Cristo y otra cosa es que Jesucristo te conozca a ti. Cuando los hijos de Seba quisieron hacer una liberación, esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos oraban y los demonios se les reían. ¿Sabe lo que le dijeron los demonios? A Pablo lo conocemos, porque Pablo es conocido en el infierno y también es conocido en el cielo. Pero a ustedes no los conocemos, le dieron una paliza tremenda. Entonces tenemos que entender que el poder de la cruz puede lograr eso. ¿Usted cree que ser poseído por Dios es para ser perdedor? ¿Es para vivir en miseria? Si lo que Dios quiere es poseerte para poder prosperarte en todas las áreas de tu vida. Y a veces malentendemos la palabra prosperidad. Prosperidad es cuando no te falta nada, cuando tú tienes para prestar a otros. Prosperidad es cuando a la noche recuestas tu cabeza en la almohada y puedes dormir tranquilo. Eso es prosperidad. Prosperidad es cuando tú puedes llevar todas tus ansiedades a los pies de Cristo. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Marcos capítulo 10, el versículo 45, Marcos 10, 45. Mire lo que dice, porque, mire esto y atienda, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde se manifestó el rescate? En la cruz del Calvario. Entonces, el precio de la cruz, Jesucristo, ¿con qué motivación fue a la cruz? Para servir, para dar su vida en rescate. Y cuando uno tiene la motivación del servicio, tiene la motivación del amor, porque la motivación del amor es dar. La motivación del egoísmo es todo para mí, yo, mío, yo. En cambio, la motivación del amor es dar. Y Jesucristo vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, Jesucristo. La cruz es una manifestación de que Jesucristo vino a darse a sí mismo. Y cuando vos te das a ti mismo, te estás manifestando en el amor hacia otras personas que lo recepcionan. Entonces su amor lo demostró para servir mediante la cruz en rescate por muchos. En rescate por muchos. Él no necesitaba ningún servicio de nosotros. De hecho, no lo necesitó, aunque gente se lo dio, gente le servía. Pero Él no necesitaba ningún servicio de nosotros. Tampoco vino a servirse a sí mismo, ni vino a servirse de nosotros. Él no vino a servirse de nosotros. Él era el dador. Nosotros éramos los receptores. El rescate solamente lo podía pagar Él, porque esa era la sangre que Dios, el Padre, valoraba para todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Entonces, amar, el dar, Él lo dio libremente. Jesucristo no fue forzado a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Fue una iniciativa del amor que Él tenía.
Fue una decisión, una actitud de amor, un deseo de amor, unas ganas de amar, una decisión de amar, una intención de amar. En alguna oportunidad conocí una pareja que hubo una ruptura muy fuerte entre ellos. Y la joven me preguntaba, apóstol, ¿quién de los dos salió perdiendo? Los dos invertimos mucho. ¿Sabe qué le respondí? El que amó menos. El que menos ama siempre es el que sale perdiendo. Aunque parezca al revés, pero parece al revés. Pero con el tiempo se consolida la persona que supo amar más. Por eso se consolidó el amor de Cristo a través de la cruz del Calvario. Se consolidó. ¿Y por qué te digo que se consolidó el amor de Cristo a través de la cruz del Calvario? ¿Sabes por qué? Porque el que fue juzgado por la gente nos salvó del juicio de Dios. El que fue juzgado por la gente nos salvó del juicio de Dios. El que fue desechado por el pueblo ahora nos hizo aceptos en el amado. El que fue desechado, rechazado, injuriado por el pueblo ahora nos hizo aceptos en el amado. Esa es la cruz. El que fue condenado ahora nos libra de la condenación eterna. Y el que fue a la muerte es el que nos da vida y vida en abundancia. Esa es la obra de la cruz. Qué tremendo eso, hermano. Qué intercambio que hubo en la cruz del Calvario. Por el pueblo ahora nos hace aceptos en el amado. El que fue condenado nos libra de la condenación eterna. Y el que fue muerto en la cruz es el que nos da vida en abundancia y vida eterna. Quiero terminar con una pregunta. A mí me gustan mucho las preguntas, me hacen pensar, me hacen reflexionar, me hacen recapacitar y me hacen meditar sobre los caminos que uno anda. Quiero terminar en esta noche con una pregunta porque luego pasamos a celebrar la cena del Señor. Algo tan precioso, tan precioso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la sangre de Jesucristo que se derramó por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué vas a hacer con esa sangre tan preciosa que se derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario? Te bendigo, hermano. Respóndete tú mismo esa pregunta. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la amada iglesia. Declaro una iglesia fortalecida, bendecida, llena de la presencia del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Bendigo a la amada iglesia y la bendigo porque esta iglesia supo entender el poder de la cruz de Cristo y como lo supo entender será una iglesia siempre bendecida. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.